Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. No me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda, o sea, yo. Y Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Pero vieron ese pinche reacción? Sí. Porque cuando dijo Christopher Tejeda dije, va a decir Lalo. O sea, yo. Y yo también. O sea, Pero lo corregí ese chicadazo. sí, no, ni se no sé. No, sí, güey. Nadie se va a dar cuenta, güey, es imperceptible. Pero nosotros se los demostraremos por contradicción. Ay, huevo. Y bueno, estamos en un capítulo más de Por Contradicción Podcast. Este es el capítulo número 98. Ya nos estamos aproximando a los 100. Como les habíamos dicho desde el capítulo pasado, tenemos ahí unas cuestioncillas técnicas y solo este Ahora capítulo es por contradicción ASMR. Sí, no tendremos imagen, pero escuchará las bellas voces de los caballeros aquí presentes. Así, ahora esta vez escuchando cómo hacen demostraciones. Es correcto. Ahora la vestimenta del día de hoy fue Nos cambiamos. Hicimos cambios. Christopher le pasó sus Baby pezoneras, doll. sus baby Baby doll doll. a Migue su taparrabos a mí y Chris se quedó desnudo. Exacto. Dijo, con el perro que me cargo, basta. Exactamente. Pero bueno, lo que sí es que ya en 2 capítulos estaremos en el capítulo 100. Con muchas sorpresas. Y exactamente vamos a tener algunas sorpresas, algunos giveaways. Pues para que estén atentos a las trivias, para que se vuelvan a escuchar ahorita todos los 100 capítulos, porque vamos a tener a Terence Tao aquí con nosotros. Cada quien, fíjense, estaría chido cada quien que agarre una trivia de alguno de los capítulos que escribía del pasado y a ver quién. Sí. Hay que armar un bundle chido del futuro estaría cabrón. O sea, porque si agarramos capítulo del pasado, fácil, pero si agarramos capítulos del futuro. Bueno, a ver, ¿qué capítulo escribí? No, escribiré. Que aquí en Por Contradicción sí se puede hacer eso. Sí. Porque Sí, pero. Hay cuestiones que lo permiten, ¿no? Pero igual la gente no va a saber. bueno, sí. Digo, sí, yo. buen punto. Te las sabrás tú y Chris. Pero sí, no, estén atentos. Sí, vamos a preparar algo. Tendremos matemáticos. Por eso estamos sin producción ahorita, porque estamos invirtiendo todo en el todo el giveaway. capital está Se invertido. está yendo ahí para los regalos, los invitados. Tendremos aquí a Terence Tao, también va a venir Erdos estará aquí sentado. Lo vamos a revivir. Ya ves que Está le muy encanta bien. viajar, va a estar aquí con nosotros. Y va a estar aquí Le vamos a echar también. unos mezcalitos con Terence. ¿Qué pasó, mi Terence? ¿Qué onda? ¿Cómo anda todo en la Universidad de Los Ángeles? Y va a Ándale. estar Marcelo Ebrard. ¿Tú por quién vas a votar, mi Terence? ¿Qué pasó, mi Marcelo? Imagínate que te diga, voy a votar por Donald Trump. Ah, huevo. Se te cae un santito, güey. Sí. Pero está en la cárcel, ¿no? Donald Trump, o creo que está acusado. No, No, de se algo, lo acusaron, pero él va a ser el candidato 5 para... millones por $5 millones, ¿no? Esa fue su... Sí, o sea, está acusado. No es una acusación, pero no 5 está pesos. condenado ni nada, o sea... 5 pesos parece. Todo fue solamente para... Yo pienso que es una cuestión más de público, de relaciones públicas. Civil. Estamos rentando un espacio, estamos considerando la isla de Jeffrey Epstein o Chernobyl, no sabemos dónde aún, pero ahí vamos a hacer nuestra nueva locación y va a estar padre. Interesante. Va a ser
perturbador podcast, ¿no? De Luisito Dato Comunica. perturbador. Pero sí, ya estamos a nada de llegar a los 100 y pues qué gusto que nos escuchen y escuchen nada más, ¿verdad? Porque pues no hay cámara aún, pero... Ahorita no, pero imagínense esos bellos rostros. Sí, la misma cara siempre, pero... Y ahora sí, antes de comenzar, pues denle manita arriba al video, suscríbanse y compartan esto, ¿va? Y si están escuchándonos en alguna plataforma de audio, dennos seguir, compártanos Compártanos. también. Todas esas cosas que ustedes ya saben y que nos ayudan. Y les agradecemos mucho que estén aquí. Y si ustedes fueran unos pesitos más, nos pueden apoyar en Patreon. Y apelando a Patrons, el Patreon de esta semana, se lo queremos agradecer totalmente a Marta Sánchez. Las cervezas de este Muchas capítulo gracias, son Marta Sánchez. posibles gracias a El Marta dibu- Sánchez. Y Miguel está dibujando un corazón porque no se puede ver, pero se escucha el lápiz, ¿verdad? Sí, miren. y como aparte de que es agradecimiento a Marta Sánchez, también le queremos agradecer a todos nuestros patrons por acompañarnos este mes de mayo. Día de las Madres, Día del Maestro, Ajá. Día del Albañil, Día de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y Día de Por Contracción Podcast. Día de Pentecostés. Día de Pentecostés y Día de... ¿Qué no más? sé, De eso. en mayo, no sé qué más. Ah, bueno, no, el 12 de mayo fue el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. Ah, Por- sí, María Mirzahani. Por Marian Nirzahani. Le agradecemos a todos nuestros Patreon que nos escucharon, nos apoyaron Ajá. a lo largo del mes de mayo. Estamos trabajando también para traerles contenidito extra en los meses sucesivos, pero gracias por acompañarnos y aquí nos estamos escuchando, viendo y Sí. riendo, sintiendo, ¿no? Sintiendo. Y pues sin Ahora más sí. por el momento, después de nuestros dominicales, arráncate, Chris. Sale. A lo largo de la humanidad, las matemáticas han sido la herramienta que ha permitido a los seres humanos sobrevivir en el mundo. Desde que somos pequeños, una de las primeras herramientas o de las primeras cosas que se nos enseña es, como habilidad básica, contar objetos, ¿no? Es súper importante. Empezamos con los famosos números naturales, ¿no? Esto nos permite saber cuándo una cantidad es mayor o menor que otra, entre otras cosas. Sin embargo, una muy buena pregunta es, ¿el ser humano es el único ser vivo que sabe matemáticas? Es por eso que el día de hoy hablaremos, o nuestro capítulo tratará de las especies que recurren a las matemáticas para sobrevivir. Ah, no manches, güey. Que ahorita que lo estabas diciendo, estaba pensando que, digo, ese es un spoiler para nuestros escuchas, pero ya tiene un tiempo que estamos planeando el volumen 2 de Por Contradicción Debate, Ujú. ¿no? Y con el tema que tenemos planeado, que esto no les voy a Va spoiler. muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano con lo que ahorita estás diciendo, Sí. ¿no? Estamos hablando de los animales en la ciencia, ¿no es cierto? De los animales que se creen científicos. No, y es que al final esas herramientas como contar es algo que usamos todo el tiempo, Claro. ¿no? Yo- Para yo- hacer cosas que nos convienen. Sí. O sea, al final siempre están... Están ahí inmersas, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, hay un vampiro que te... 1, 2. Creo que es conde. El conde contar. Conde contar. Y, No me y acuerdo. no es un humano. Es un de moped. acuerdo. Es un moped. murciélago. Ah, es un moped. Pero... Es una marioneta que cuenta. Mm, Ajá. pero ustedes qué creen? ¿Se les ocurre algún animal que... Pues yo conozco varios, o sea, Conocí varios de la universidad que contan. y que no, o sea, que están ahí y dices, oye, ¿cómo es? Que no cuentas. O sea, Claro. hay los animales que cuentan y los que dices, seguro que quieres pasar con MB, no manches. Es cierto, Entonces, pero, a ver, ahorita sí, a principio me... ¿tú crees que sí? Sí, güey. ¿Crees que los animales tienen la capacidad de matemática, de organizar? Mira, A ver, ese es lo que orden? es lo que te decía, o sea, que va muy de la mano con este capítulo Tema. de debate que tenemos planeado. Pero, o sea, yo sí estoy de acuerdo que hay animales que pueden contar. O sea, eso sí. Ahora, que sepan nociones más allá, pues chance y sí hay, pero Sí, pero quién sabe pero cómo. no sé. O sea, por ejemplo, no sé si vas a hablar de este experimento que hicieron, ¿no? De este periquito que sabía diferenciar dónde había un punto. O sea, le ponían así como unos circulitos en el ¿cómo se llama? Bueno, en una mesa, y el periquito sí sabía diferenciar dónde había más, tenía esta noción de cantidad. dónde- Sí, de de cantidad, claro. exactamente. Que hay un video de una perrita muy famosa en TikTok que sabe sumar.
que le dice, ¿cuánto es 3 más 5? Y ya hace, y mamadas así, güey. Entonces, o sea, también sumaba. pero, o sea, hasta el dueño le decía, vamos a hacer álgebra. Y ya iba y hacía así sus cuentitas. Pero ahí no sé qué tanto va de la mano entrenamiento y con capacidad, a comprensión, sí, pero a ver, pero bueno, va a estar bien interesante y da pie a empezar a ver esta onda, ¿no? Entonces, Brian Butterworth del Instituto de Neurociencias Cognitivas de la Universidad College de Londres y experto en el origen de las habilidades numéricas menciona lo siguiente, cito: el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, no solo para el ser humano, pero para todas las criaturas. Los animales usan los números en su día a día para tomar las buenas decisiones, ya sea para reproducirse, comer, cazar, protegerse o desplazarse. ¿Va? Entonces vamos a hablar de un pequeño animal y es contar para desplazarse. Para comer. Las ranitas, güey, porque te decían en la primaria, ¿cuántos pasos tiene que dar la ranita para llegar al pozo? Sí. Pobre ranita, güey, tú le decías 10 y se seguía. Y por eso los niños tenían conflictos, ¿no? Porque le decían pues los saltos de la ranita es el clásico ejemplo que te dan para moverte en la recta numérica, ¿no? Y el niño tenía pedos existenciales cuando le decían, tienes 4 manzanas y te comes 5, güey. Decía, ahora, ¿qué pedo? La ranita no puede ir para atrás. Pero mi ranita nada más avanza. ¿Cómo que menos 1? ¿Cómo que mi ranita regresó? No sé. Pero bueno, para comer, otros tienen que salir de su escondite. Los cangrejos, los llamados Uca rapax, cuentan sus pasos cuando van a buscar comida. Al estilo de las hormigas del desierto o de la abeja, que recuerdan la cantidad de puntos de referencia al alejarse de su colmena. Claro, eso sí. Bueno, tú ya me habías mandado en algún momento un TikTok de las abejas. Un TikTok, un corrido tumbado que lo explica. Claro, sí, de las abejas, de cómo se orientan, claro, y de cómo tienen que tener estos puntos de referencia, tener esta noción de distancia. Es correcto. Sí, ahorita que dices eso de las abejas es muy complejo, güey. Claro. Porque aparte lo transmiten a las demás abejas, o sea, Es correcto. porque llegan y le dicen así como de, güey, está a 1 kilómetro la flor, güey. Pero aparte lo hacen como con movimientos como de bailecito, ¿no? Sí. Que llegan y le dicen así como de, estamos para acá y luego para acá. Como Mario Bros cuando llegaba, güey. Y sí, así les van diciendo, ¿no? Y ya les van explicando cómo seguir depende las cómo rutas, se mueve y eso se transmite en esta noción de distancia y de dirección sí, y es cierto, todo. güey, no había pensado en este. Sí, es correcto. Lo de los cangrejos está cabrón, o sea que Sí. saben, dicen, ay, no mames, son 100 pasos de aquí Para allá vamos, mira. Mejor no quiero. Ahora también tiene que ver un poco cómo se averigua esto, ¿no? Según un estudio publicado en The Journal of Experimental Biology, David Berry, explorador y autor de los viajes más increíbles, maravillas de la navegación animal, explica que estos animales, comunes en las costas de América Central y del Caribe, necesitan volver rápidamente a su refugio cuando perciben una amenaza y lo hacen muy bien. Mientras deambulan, y no importa cuán complicada sea la ruta que siguen, siempre apuntan sus cuerpos hacia las madrigueras. Para probar sus capacidades, los investigadores pusieron un parche de plástico resbaladizo en el camino de los cangrejos mientras se dirigían a casa. Algunos ejemplares tuvieron dificultades para pasar por encima. Andaban, pero no avanzaban. Sin embargo, terminaban deteniéndose cerca de sus madrigueras, lo que sugiere que habían sobreestimado lo lejos que habían viajado. Porque se resbalaban. Ajá, es correcto. Lo que contrario a aquellos que cruzaron el obstáculo sin perder el control, se detuvieron en el lugar correcto, al igual que los que no tenían que atravesar el obstáculo de plástico, relata el especialista en navegación animal. No, o sea, tienen un contador, al final tienen un contador. Una forma de contar la distancia que hay entre su madriguera y donde están y su posición. Cuentan los pasos, por eso los que se resbalaban se quedaban cortos. Sí, güey. O sea, los que se resbalaban un chingo, sentían que caminaban un montón y de regreso ya se pasaban, ¿no? Y los que no pasaban por el ¿Qué madriguera? Ay, chingo. Es como el de la tortuguita, del señor que carga la tortuguita, ¿no? Para atravesar la calle con su hijo. No, ¿viste? Es un meme, güey, que su hijo y, ay, oye, ayudamos un animalito. Y llega la tortuguita y está su esposa engañándolo. Llegaste antes.
Pinches sabores, Así, güey, la tortuguita. Llegaste antes. Qué basuras. Pero bueno, ahora ya sabemos que los cangrejos cuentan sus pasos. ¿Sale? Está chingado. Y como dice, siempre orientados a su madriguera. O sea, que si quisieras ver dónde está su madriguera, síguelo, ¿no? O sea, ve en qué dirección va caminando, ¿no? Ujú. Es correcto, pero sí cuentan al final el número de pasos que tienen. O sea, ¿Qué es más, es una habilidad numérica, al final de cuentas, ¿no? Sí, es una güey. habilidad numérica. Sí, o sea, es la noción, no solo de numérica, ¿no? O sea, porque no sabemos, yo lo mediría más bien como una noción de cantidad de distancia, que me parece que es más complejo que una numérico, ¿no? En el sentido de decir, este cangrejo está midiendo una distancia, nosotros lo medimos con números, ¿no? Pues así es nuestras métricas, pero el cangrejo, de alguna manera, ¿no? Mide Puede las ser, claro, distancias. porque para él cada paso Ajá. que dio representaría como un Algo, número, ¿no? algo, sí, Un exacto. algo. Entonces, exacto. Esa una cantidad. Yo di tantos pasos ajá, y se supone que debo de cierta haber cubierto cantidad. la misma Ajá, cantidad, ¿no? exactamente. Sí, es como es un contador, güey. O sea, son su propio smartwatch esos güeyes, ¿no? Ujú. Exactamente, Ajá. güey. Pero Porque, bueno, porque ellos aparte, tienen eso. los mismos que dan son los mismos que regresan. Por eso o se quedan cortos o se pasan, porque no dan más ni menos. Ujú. O sea, no es como que sepan dónde está su madriguera como tal, sino... O sea, digo, sí saben, pero al final del día, si los que se tenían dieron más, se pasaban de su madriguera, ¿no? Así de... No es así como de, ya llegué, pues aquí me paro. No, o sea, tienen que dar los mismos que avanzaron, o sea... Exactamente. Entonces, por eso se pasaban, ¿no? Porque decían, verga, ¿y ahora qué hago? O sea, ya me pasé de los pasos, tengo que recuperarlos, ¿no? Es correcto. Entonces, estos que les comenté pues son de conteo, ¿no? Ahora, evaluar para comer y protegerse. Muchos animales saben que una mayor cantidad de alimentos es más rentable que una pequeña. Cuando las ranas, las que se llaman Bombina orientalis, ven 2 montones de alimento, su elección entre 3 o 4 es aleatoria porque la diferencia es demasiado pequeña. Ahí quizás no hay tanto, ¿verdad? O sea, quiere decir que no tienen un cálculo exacto. Ajá, O exacto. sea, Sí, entre como 3 y que- 4 es como se Muy parece. parecido para ellos. Para es- ellos. Ajá. Pero eligen sin dudar 6 artículos en lugar de 3. Ahí claramente entienden la diferencia de que una cantidad es mucho mayor que la otra. Los cuervos y los chimpancés también son excelentes para tomar decisiones. Ahí está Eduardo acabando la carrera. Cuando acabó la carrera. Pues ni tanto porque entré a la maestría. Ah, no es cierto, pero los chimpancés y los cuervos son muy buenos tomando decisiones. Ya se han hecho varios experimentos con los chimpancés, es clásico, ¿no? Los chimpancés Es su clásico porque al final son bastante son similares. homínidos muy similares a los Claro. humanos. Y Ajá. los cuervos también ya se ha hecho bastante con ellos. También son muy inteligentes los cuervos, ¿no? Sí, Súper bastante, inteligentes. súper abusados. Dicen que en experimentos de inteligencia es equiparable a un niño de 3, 4 años. No me... Bueno, depende del niño, ¿verdad? Conozco unos que... no mames. Ay, no. Ah, sí, pero... La capacidad Un de niño los... promedio, ¿no? Porque- Sí. La capacidad de los cuervos se conoce al menos desde los años 30, porque con ellos sí se ha trabajado bastante. Bueno, los cuervos son animales domésticos. O sea, se pueden domesticar y bien contigo, como un perrito. Ah, eso no lo sabía. Y mandan mensajes en Westeros. Exactamente, son los mensajeros, ¿no? Ujú. Gracias al biólogo alemán Otto Koehler, pionero en la También los que investigación. hablan de demonios usan cuervos. Ah, sí. Sí, Sí. yo les creo ciegamente. Entonces, gracias al biólogo alemán Otto Koehler, o Koehler, sí, Koehler, es que su nombre está complicado, pionero en la investigación del comportamiento animal, que demostró que estas aves podían distinguir hasta 7 elementos. Ujú, 7 elementos ujú. químicos o 7 elementos de la vida. O sea, Siete- como 7 cantidades. O sea, no 7 Siete- cosas diferentes, sino que saben hasta cierto punto como contar hasta 7. ¿Vale? Ah. ¿Por ¿Y qué? ¿Por qué dijiste contra estas ideas? ¿Es cierto? Algo parecido pasa con los primates, que son capaces de elegir la bandeja con 7 artículos en lugar de 6. En este caso O sea, ellos sí tienen más. una capacidad más fina de ser conscientes de esta noción de cantidad, ¿no? No como las ranas. Es correcto. Ajá. Nieder afirma, bueno, este científico afirma que los animales, desde los insectos, los moluscos hasta los vertebrados, van simplemente donde hay más porque les conviene, no tienen ese sentido de cantidad.
pero si la presa es peligrosa, recurren al donde hay menos, es mucho mejor para asegurar su victoria. O sea, tienen este concepto, o sea, sí analizan varias cosas, ¿no? Donde hay más, me aviento, pero si hay Poquito, más, y sí. hay riesgo ni ajá, madres, güey. no lo hacen. Si hay, aunque haya mucho y hay riesgo, tampoco. Se van más. Claro, Sí, son porque a la verga. que si hay peligro, aunque haya mucho, dicen, Sí, "Nah, o mejor sea, no". saben contemplar todas esas cosas. Para prosperar, gran parte de la fauna tiene que cazar. El número de atacantes frente al de las presas es esencial para ganar una batalla. Los lobos son más propensos a tener éxito si tienen el número correcto de ejemplares en su manada en función del tamaño de su presa. Ok. O sea, cuentan al final, Sí, contemplan. la cantidad La de cantidad. elementos de la manada, sí. Para especies como los alces necesitan entre 6 y 8, mientras que la caza de bisontes requiere un paquete de 9 a 13 lobos. Pero no todo es pan comido. Del otro lado del campo, las víctimas también se protegen con el mismo concepto. Claro, entre más. Los alces se juntan en mayor número para reducir la posibilidad de que uno de ellos se convierta en presa. Todos estos animales evalúan la cantidad de individuos en sus grupos para las situaciones en su vida cotidiana, asegura el autor. Los peces funcionan más o menos igual, según un estudio de un antiguo alumno de Butterworth, Christian Grillo, de la Universidad de Padova en Italia. Estos animales van a unirse al banco más numeroso, acción que les permite también, en caso de amenaza, tener menos probabilidad de acabar en la boca de un depredador. O sea, siempre están contemplando Sí. esto. O sea, no. Al final quizás uno cuando llegas a ver un documental o algo, ve simplemente un animal atacando. Pero no, ellos sí contemplan el número que tienen que utilizar para atacar. O sea, no es nada más como de sí, puedo. Vamos a chingarnos a ese güey. Pero no son muchos, no lo hacen. No lo hacen. Contemplan cuántos hay en la manada para poder atacar. Y lo mismo pasa con las presas. Ya ves al antílope chiflando, ¿no? Shh, cámara, banda, cámara. Déjense caer que me caen, ¿no? Pero por eso ocupan mucho lo de separar, ¿no? Los lobos son muy... Divide y vencerás. No, sí, aparte, O sea, pero buscan como la acosan presa a sus más... presas, acosan a las manadas de tal manera que de pronto Los en más- ese acoso uno separa separen un número los más pequeño. débiles, en este caso ya sean crías o los ejemplares más viejos, Ujú. intentan ser los que se queden detrás para poder tumbar esos y sabiendo que se van a escapar los demás, ¿no? Sí. Sí, Que al son- final sí es que- aparte son que- estrategas, güey, o sea, aparte son... No, pero sí, si uno lo observa, o sea, realmente es un concepto de cantidad numérico, ¿no? Ujú. Sí, O sea, sí, están sí. observando cuántos hay y si Son tienen una- la posibilidad de ganar. Una noción. Y lo mismo sucede con las presas. Ujú. Ahora, carnívoras que llevan las cuentas. Saber contar no solo es una habilidad útil si eres un bípedo pensante. Sin ir más lejos, la Venus atrapamoscas, esa plantita que todos Ujú. conocemos, ¿no? Que sirve para... La de que Mario esa Bros, de- güey. Ándale, exacto, que ahora todo... Digo, todo no es lo- roja, pero en la vida real, pero es la de... Es se verdecita, llama- ¿no? que se llama Dionea muscipula. Hace cálculos para decidir cuándo merece la pena atrapar una presa. Esta planta carnívora, que solo recurre a la ingesta de insectos o arañas como plan B, cuando escasean los nutrientes en el suelo, tiene que pensarlo bien antes de capturar a una presa, porque el gasto energético que le supone cerrar es bastante alto. Cerrar, o sea, cerrarse la plantita, ¿no? Ujú. Para tomar la decisión sin cometer errores, cuenta el número de veces que una posible presa roza los pelos sensores de sus hojitas. Ajá. O sea, cuenta cuántas veces, no es nada más de que siente, ¿no? Sino que cuenta cuántas veces han rozado y al... ya. Suertuda, claro, ¿no? sí. Suertuda. No, llevo 3. No, Exactamente. No, es pues, buen contadora, no es juguetona, es juguetona. llega una plantita así con abrigo de piel y ¿cuántas rosadas llevas hoy? No. Un único roce con Sí, pues. el pelo sensor tiene el riesgo de ser una falsa alarma y no es suficiente para cerrar la trampa. Pero de la planta Seguimos hablando de plantas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Pero si se produce un segundo contacto en menos de 30 segundos, las fauces de la planta se cierran y esta empieza a liberar jasmonato, una hormona que estimula la producción
de enzimas para digerir a la presa. A partir de este momento, cuantos más contactos se produzcan, más enzimas digestivas se liberan. De este modo, O sea, cuando el ya cuando está atrapado, el animalito está luchando adentro. está luchando, No mames. ella está contando cuántas veces Sí, están sí, tocando los para ver si puntitos, sigue liberando. y libera conforme más toques tiene, Ajá. más libera. Claro, güey. Así funciona. Así Sí, funciona es correcto. la naturaleza. Y entonces con eso se asegura de que las El cuentas milagro de la vida, güey. y los números siempre salen a su favor. Entonces siempre está contando. O sea que entre más roce, más Sí, te lo dejo a ti. ese polo que Que Dios lo tenga en su santa gloria. Ah, sí, bonito. Ujú. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una planta que sabe contar, ¿no? Sí, no, está. ¿Qué otras plantas tendrán esa habilidad? Eigua. No sé quién es esa. La Avatar. Avatar, güey. O sea, ¿qué me acuerdo que voltearon así? Del meme del perrito, güey. Pero no hay cámara. El Chems. El James. El Chris es como Malcolm en este momento, ¿no? Se queda viendo la cámara imaginaria. Ah, sí. Pero están cabrones los animales. ¿Sabes que los elefantes se emborrachan? ¿Es buen pedo? Sí, güey. Ah, ¿a poco Dejan, pistean? dejan fermentando fruta para que Les gusta libere pistear, alcohol y güey. se ponen pedos. No es broma, se ponen pedos. ¿Ah, sí? Los delfines se drogan con peces globo. Y listo. Sí, güey. Los delfines avientan los peces globo y para que se inflen y empiezan a pegarle y a morderlos para que liberen toxinas y se drogan con los peces globo. Mira, bien grifos. Pinches vatos, güey. Y los elefantes se ponen pedos. Bien grifos. Esa no lo tapaba. Sí, güey. Gente un elefante bien pedo. Bueno, otro ejemplo de una planta que sabe hacer cuentas es la siguiente. La planta más estudiada en los laboratorios de todo el mundo desde hace muchos años es la Arabidopsis thaliana. Ok. ¿Ok? Es una plantita, está bonita, es como verde, tiene Hojas. es verde, Clorofila. tiene blanco, güey, y un como hilito amarillo, ¿vale? Bueno, es una planta Tu muy descripción estudiada. sonó algo muy fea la planta. ¿Sí? Pero es una planta bonita. En los shows. Les dejo un video de cómo. Entonces, para añadir una nueva habilidad a su lista de hazañas de esta plantita, se ha descubierto que sabe dividir. Durante toda la noche no dispone de luz solar para convertir el dióxido de carbono en azúcares y almidón. Debe dosificar bien sus reservas de almidón para que duren hasta el alba. Y para hacerlo realiza una división aritmética bastante sofisticada, según probaron hace poco los científicos del Centro John Innes del Reino Unido. Para hacer cálculos, obviamente, no opera un abaco ni nada por el estilo, sino que recurre a dos tipos de moléculas. Una plantita con sabaco. A ver, carnal. Ay, No Arturo. hace nada de eso, Ay, sino que Arturo. recurre a dos moléculas. La molécula S, del término starch, almidón, que informan la cantidad, que informan la cantidad de azúcar disponible al llegar al ocaso, y las moléculas T, cuya concentración informa sobre el tiempo que queda hasta la salida del sol. Ok. O sea, su molécula T es un reloj. Es correcto. Básicamente. Básicamente es un reloj. Por eso está, güey. The time. Y la otra le avisa de qué onda, cuánto almidón tienes, chava. Entonces exacto. hace Es una la división, güey. molécula Q. ¿De qué onda? Mi perro, ¿no? ¿Qué pasa, mi perro? ¿Cuándo nos queda? What's up, my dog? Sí, entonces al final es una habilidad también de saber distribuir, ¿no? Que es prácticamente una división. No manches. Está bueno. Nos vamos por dos últimas más. Ahora vamos a ver aves que saben contar. Ok. Pues el cuervo. Ah, no es cierto. Para allá va el negocio. Pues ya habías dicho, güey, ¿no? Hace rato. Las habilidades aritméticas de la petroica neozelandesa, una bioceánica, resultan igualmente sorprendentes. Científicos de la Universidad de Wellington demostraron que si una de estas aves se le enseña una caja con dos gusanos y después se le permite entrar escondiendo uno, o sea, ¿qué pasa? Esta ave tiene una cajita y dos gusanitos, ¿no? Entonces se tapa. Esto lo ve. Ajá, eso lo ve. Se cierra la tapa, se saca de nuevo al ave,
Lo que encontraron es lo siguiente, que es lo que les digo, después se le permite entrar, pero se ha escondido uno. El petirrojo no se deja engañar y sigue buscando hasta que encuentra todos los bocados que había contado en su primera ojeada. No mames. ¿Qué pedo? Aquí había 2 vatos. ¿Sí? Yo dejé 2 botanas aquí. ¿Dónde están? No mames. Sí. Está O muy... sea, tiene la capacidad de contar. De identificar que... le ¿Cuántos falta. hay? Sí. O sea, lo probaron con ese experimento. No mames. Ujú. Otra especie con dotes bueno, que sabe Es que si te das contar. cuenta, ¿no? Si te esconden un gusano, dices, cabrón. Cabrón. Mi perro, a ver dónde está. Ay, güey, ¿dónde? No, sí, te das cuenta. ¿Tú te das cuenta si te esconden un gusano, güey? No, güey. No, güey. No lo percibes. No sabes contar, güey. Sí, mamá, ¿qué tal este muchacho? No, o sea, a ver, si llegas y te esconden un gusano, Primero no dejaría que me escondiera un gusano. pues no. Pues te lo esconden, te das cuenta, ¿no? Dices, ay, güey, dices. Otra especie con dotes de poder contar es la fulica americana, que es capaz de llevar la cuenta de cuántos huevos ha puesto en su nido. Es que hay un buen de aves. Hay otra que se llama el ave parásito. Lo que hace es colocar huevos en nidos de otras aves. Sí, güey. Pero cuenta cuántos huevos hay en el nido de la otra ave, si es probable que... Porque al final es un parásito, lo que hace es dejar su huevo para que... Otro lo empolle y otro lo cría. empolle y lo cría, O exactamente. sea, huevón. Sí, es correcto. Y tiene que ver con esa ave que se llama ave parásito. Es capaz de contar cuántos huevos hay, todo eso, sí tiene la posibilidad de que... está interesante. Y por último vamos a ver palomas que ordenan de mayor a menor. Aunque pese a su fama de sucias y torpes, las palomas pueden contar al menos hasta 9. Yo nunca identificaba Así, que fueran sucias así y torpes. moviéndose, ¿no? No, pero lo que sí dicen las palomas Es no, una plaga, ¿no? no solo que es sucia, pero también que es muy floja. Que ¿Sí? que es muy perezosa. Pero sí, yo ¿Por qué creo que no sí se has- tiene ese contacto. ¿No, ese no has concepto visto de los, torpe. o sea, Los 3 palomos. bueno, aparte de los 3 palomas, güey, los nidos de las palomas, que luego así nos ponen así como 2 ramitas y ahí ponen un güey, y así es el suelo, güey, nos ponen 2, 3 ramitas, güey, las pinches Son más palomas. chidas. Pero sí, Y aunque... es las aunque- ratas saladas, ¿no? Sí, las ratas del cielo, No, güey. güey, no lo conocía. Y, Ajá. y ya, de hecho, el rata alada. El rata alada, sí. Y también salen en lluvia de hamburguesas. Mm. Las ratas con alas, literalmente. ¿No? ¿No crees que lluvia de hamburguesas? No, güey, no la vi. Sí, güey, no la vi. ¿Qué te puedo decir? No, está bien, güey. Ya de verla. No he visto ni Mario Bros, güey, imagínate. Ya, no mames, lluvia de hamburguesas tiene como Lluvia de 20 hamburguesas. años, güey. Ya como 15 años, yo creo. De la food de ese motherfucker. Pero bueno, pese a su fama de sucias y torpes, las palomas pueden contar al menos hasta 9. Así lo demostró Damien Scarr de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. En un ¿Ottawa? de Otago. Ottawa, Ajá. dije, Ottawa en Canadá, no. No, güey, Pero es que ya, es la de allá. En un estudio del que se hacía eco en la revista Science. Lo sorprendente es que no solo sabían contar hasta 9, sino que también eran capaces de aplicar una regla abstracta. Organizar las imágenes en una pantalla según el número de elementos que contenían, de menor a mayor. Algo que hasta el momento solo se había observado en los primates y humanos. Queda por comprobar cómo se les dan las cuentas a partir de la decena, pero sí, hasta 9 lo saben hacer bien. No manches. ¿Las palomas? Las palomas. Yo pensé que servían para aventar una paloma blanca. En las bodas. Ajá. ¿No? O para la sí, paz. Sí, Para la sí paz. se saben rifar, saben organizar de menor a mayor. ¿No? Ese es el último y hay otro también. Las ranas, por ejemplo, también Ya lo las ranas dijiste. saben con... No, pero las ranas... Ah, otra. O sea, Otra, el otro, las hormigas conocen bien el concepto del número 0. Porque las hormigas... ¿Se acuerdan que hablamos, Eran por mayas. ejemplo, de los cangrejos? Las hormigas también cuentan el número de pasos. Y el 0. Y el 0 justamente es cuando llegan al nido. Ah, perras. Sí, Ja, las perrilla. hormigas también tienen eso. Ah, Ah, ah,
Pero, Las ranas también saben contarnos. otra vez. Porque, güey. ¡Qué verga, entiendes! No me dejaste terminar, güey. Más bien, como les decía. Más bien, oye, me acordé de que no, verga, entiende. Es que no me dejaste terminar, güey. Las ranas saben contar porque las hormigas. Ah, chinga, entonces las hormigas o las ranas. Bueno, en ese caso eran las hormigas. Ah, bueno. Las ranas tienen la capacidad de conteo también porque cuando hay una hembra cerca, Le echaba dos, dicen, ¿no? es que emiten Ah, un sonido. Yo se le echaba una. Un tipo particular de hembras, una especie en particular, cuando hay una hembra cerca, el macho emite un chasquido y los que están alrededor lo que hacen es hacer más número de chasquidos. Entonces, primero uno hace uno, luego otro hace dos. El que logra hacer más chasquidos es el que... O sea, el que sepa contar más. Contar. Que esté O sea, más. saben contar. ¿Por qué? Primero porque saben identificar cuánto hizo el anterior a él, Ujú. y ellos le agregan uno. Así, exacto. Ah, no Mm, mames. de eso- Está cabrón, güey. Dicen, él te va a echar dos, te echo tres. Los tiburones tienen la capacidad no de contar, pero de optimizar su energía con una cosa que tiene que ver con los fractales. Y un movimiento que se llama, ya no alcanzo a recordar cómo se llama específicamente, pero lo que hacen es optimizar su energía. Para ver cuántos aletazos tienen que dar de un lado y de otro para llegar más lejos. Y aparte los tiburones tienen un grupo en el que dicen los peces son amigos, no comida. No sé. Y dicen, que hace un par de bocadillos. Esto que les digo de cómo optimiza los aleteos o ¿El el tiburón? movimiento de un tiburón se llama el vuelo de Levy. Y es una cuestión de matemáticas. Y Levi también mataba al titán bestia. Pero bueno. De hecho, ahora sí, ya en serio, hay una proporción Que sí, entre... güey, las ranas cuentan. No, ahora que hay una rana. No, no hay... Dos ranas, güey, sí, ¿verdad? que entre más chasquidos... No, no me acuerdo, que es una cigarra, creo, Ajá. que tiene un parásito y la relación entre la vida del parásito, creo que si el parásito se desprende de la cigarra, muere la cigarra. Ajá. Y la relación entre el tiempo que tarda en desprenderse de este parásito de la cigarra es un número primo. Pero la cigarra considera el tiempo porque se da en el exterior, el parásito enseguida se va, pero se muere la cigarra. Entonces, no me acuerdo si era una hormiga, no me acuerdo, pero lo que sucede es que este antrópodo hace un conteo para que la relación que haya entre su vida, que le sobra, con el tiempo de muerte del parásito sea un número primo. Y eso sí es real y muchos O sea, que estudios... lo que yo dije. No, o sea... ¡Sí, a mi madre! O sea, eso sí está chido. No. Lo que voy es que sí, o sea, sí están más presentes los números en la naturaleza de lo que De lo que Pensamos, pensamos. no Sí, piensa. sí, sí. Y creo que había unas ranas. No es cierto. Ahora son sapos, ¿verdad? Sí. No, Pero bueno, eso fue nuestro capítulo del día de hoy. Solo un poquito de los animales, pues que saben contar, ¿no? Solo son algunos que tienen habilidades numéricas. Por ejemplo, Chris siempre le pregunta qué capítulo es. No es cierto. Exacto, güey. N más uno. Para De- algún N. Un animal que sabe contar. Es correcto. Pues al final de cuentas somos animales, ¿no? ¿Somos? Eso. Y No. pues ahora sí, bueno, sus redes sociales. Ahí me encuentro en 2 lados como Miguel Más. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wama. Me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio. Si están en YouTube, Spotify, Lo que Anchor, sea. Google Podcasts, Pocket Cast y no me acuerdo En lo dónde que más. sea, usted dígale ahí suscribirse, escuchar, O que sean mis seguir. favoritos. Ya, con eso nos ayuda mucho. Y compartan. Compartan, comenten si están en YouTube y si están en redes sociales, pues coméntenos también y díganos qué piensan ustedes de los animales que cuentan, si ustedes conocen algún otro, si ustedes saben de alguna rana, creo que no hemos mencionado ranas que cuenten. Pues aquí los esperamos. Ay, para que traiga su rana y nos cuente. Bueno, no. Pero pues ahí comenten, compartan y Nos vemos Nos la vemos en próxima. el próximo capítulo.